Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 2 de diciembre de 2016. Tema macroeconómico interesante hoy, hacer seguimiento a la posible ya elección del próximo gerente del Banco de la República. Recuerden que hace 1 o 2 días habíamos anunciado que diferentes medios de prensa aseguraban que hoy se va a realizar una junta extraordinaria destinada únicamente para este tema. También interesante reconocer en el tema del mercado corporativo que la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá escogió a la banca de inversión JP Morgan para que valore a la empresa de teléfonos de Bogotá. Recuerden ya pues la aprobación que recibió por parte del Consejo para vender su participación en esta compañía, el 88% de su participación, y también para que JP Morgan lidere todo este proceso de buscar la compañía o el socio que va a terminar adquiriendo este 88% o lo que quede del 88% después de pasar por la venta que se hace tradicionalmente al sector solidario cuando son una enajenación o cuando corresponde una enajenación de activos públicos. También desde el lado de calificaciones corporativas, interesante ver Moody's en sus decisiones sobre la calificación de la deuda del Distrito de Bogotá, de mantenerla en un rating internacional de Baa2. Con relación al tema corporativo, BRC Investors ratificó calificaciones para Banco Popular en bonos ordinarios AAA y bonos subordinados AA+. Con relación a América Latina, interesante el día de ayer, salieron publicadas en México las minutas de la última reunión, donde se confirmó que la decisión de incrementar la tasa en 50 básicos fue apoyada de manera unánime. Recuerden que el Banco Central de México tiene una próxima reunión el 15 de diciembre, un día después de la reunión de la Reserva Federal, y pues varios inversionistas están descontando un nuevo ajuste en la misma magnitud. Recuerden la recomendación del Fondo Monetario Internacional, recomendándole a México no ser tan agresivos, teniendo en cuenta que la inflación, por un lado, no ha respondido de la misma manera que se ha debilitado la moneda mexicana, y por el otro lado, la economía se ha venido debilitando. Y de manera paralela, el día de ayer, unas declaraciones que estaba dando el director del Banco Central de México, Agustín Carstens, dio a conocer su decisión de apartarse de esta entidad desde el 1 de julio de 2017, pues a partir de octubre va a asumir la dirección del Banco de Pagos Internacionales, BIS, que es como una entidad de los bancos centrales de cada país. Entonces, inicialmente o durante el periodo en el que se estaba dando a conocer esta información, las monedas de los mercados emergentes se estaban debilitando, especialmente las de América Latina, y esto de manera parcial aceleró el debilitamiento del peso mexicano. Sin embargo, luego revirtió parte de esa pérdida de valor frente al dólar estadounidense. En Brasil, el día de ayer se dio a conocer el PMI manufacturero correspondiente a noviembre, con una reducción del 46.3 al 46.2, la lectura final correspondiente al mes de noviembre. Y pues básicamente continuamos con debilidad de esta economía. Recuerden lo que hemos manifestado acerca de las revisiones a la baja de crecimiento del año 2017, de niveles esperados entre el 1 y 1,5%, ahora un nivel entre el 0,5 y 1%. Y también tener en cuenta la acusación que realizó el Tribunal Supremo Federal en contra del presidente del Senado de Brasil, uno de los principales aliados del presidente encargado de Brasil, Michel Temer, para la aprobación de importantes leyes de control fiscal. La razón por la cual fue acusado el presidente del Senado fue por utilización indebida de fondos públicos en un caso ocurrido hace 9 años. Adicionalmente, en contra del presidente del Senado cursan 11 investigaciones de corrupción, de las cuales 8 están relacionadas en el proceso de investigación de Petrobras. De todas maneras, aparentemente la Cámara de Representantes en Brasil está adelantando algunos ajustes, algunas leyes de tipo judicial o que afectarían al sistema judicial, y ya internacionalmente se está temiendo que ocurra lo mismo que en Italia en los 90, cuando se empezó a reducir como el poder de acción de la rama judicial en Italia para impedir un poco más los procesamientos en contra de políticos. Entonces hay un seguimiento aquí ya en cuanto a qué pueden hacer los políticos en Brasil para tratar de frenar todos estos anuncios. Y en Venezuela, interesante, desde hoy hasta el 14 de diciembre se podría oficializar la suspensión, no
la salida, sino sí la suspensión transitoria o temporal de Brasil como miembro del Mercosur por incumplimiento en varios requerimientos que tiene este grupo. Empresarios brasileños ya se habían quejado desde que ingresó Venezuela a este grupo comercial, las decisiones de tipo comercial se habían retrasado. En los Estados Unidos el día de ayer se tuvieron publicaciones importantes de datos económicos manteniendo la visión positiva. El primero de ellos tiene que ver con el ISM manufacturero, que subió más de lo esperado, del 51.9 al 53.2. Por otro lado también, pues ya como hemos venido mencionando, los PMIs, la versión final para el mes de noviembre también fue revisada al alza. El mercado esperaba que la medición se mantuviera estable en 53.9, fue 54.1, es decir que el sector industrial en Estados Unidos ha tenido una buena dinámica reciente. Por otro lado, también se habla sobre los gastos de construcción, donde el dato anterior era de contracción de 0.4, fue revisado a estabilidad del 0% y el de el del último mes en específico se esperaba avance, lo hizo un poco menos de lo esperado, pero en términos generales la dinámica de la construcción parece estar siendo positiva. También recuerden lo que manifestamos en el último comité sobre las solicitudes de subsidios al desempleo, que si bien es cierto se habían incrementado, se mantienen en niveles razonablemente positivos desde el punto de vista de largo plazo. Y hoy, hacia las 8:30 de la mañana, en algunos minutos, tendremos el conocimiento de la generación de empleo correspondiente al mes de noviembre, donde el mercado descuenta una generación de 180.000 puestos de trabajo. Recuerden lo que hemos mencionado durante varios meses. Estados Unidos no tiene ya la necesidad de generar tantos puestos de trabajo, lo que deben estar pensando más bien es en generar empleos un poco con mayor calidad, pero como también hemos manifestado, las diferentes empresas han encontrado restricciones desde el punto de vista de la calidad de la mano de obra. Entonces, interesante ver aquí el impacto que tengan en el mercado las publicaciones del mercado laboral en los próximos minutos. Con relación también a Estados Unidos, Donald Trump está dando una gira al interior de este país, haciendo declaraciones muy fuertes, advirtiendo a las empresas que se lleven los empleos de Estados Unidos a otras partes del mundo de que tendrán importantes consecuencias negativas sobre su propia dinámica como una medida, entre comillas, de retorsión, un concepto muy utilizado en temas de comercio, para que se desincentive la salida. Recuerden lo que acaba de ocurrir o lo que ocurrió hace algunos días con la expectativa de una compañía en Estados Unidos de cerrar una planta en Estados Unidos y pasar esa producción hacia una planta en México, y esto pues se reversó teniendo en cuenta algunos acuerdos que alcanzaron entre los dueños de esta compañía y el gobierno o la próxima administración en los Estados Unidos. En relación a Europa, interesante, una revisión que se hizo a los datos de crecimiento económico publicados de Italia, en lo que se mostró un crecimiento de tercer trimestre del 0.3% en comparación interanual y la revisión un poco al alza de lo observado en los últimos dos trimestres del 0.9 al 1%. Con estos datos es probable que se supere la expectativa de crecimiento de Italia al 0.8. Recuerden que en Italia lo importante se vendrá el próximo 4 de diciembre con ese referendo, y también en Austria con las elecciones donde aparentemente el candidato de ultraderecha, aparentemente también euroescéptico, sería el ganador. Y con relación a temas del Banco Central Europeo, recuerden 8 de diciembre, muy importante. El día de ayer posibles informaciones relacionadas a lo que se haría en la reunión del 8 de diciembre generaron algo de presiones al alza en las tasas. Esa información estaba alineada con la posibilidad de extender más allá de marzo el programa de compra de bonos, pero con la posibilidad, número uno, de ya fijar una fecha límite, o número dos, de reducir la cantidad de bonos o el volumen de compras mensuales. Con relación entonces a las cifras económicas de hoy, pues ya manifestamos lo que se está esperando en Estados Unidos, o tal vez lo más relevante en Estados Unidos. En Colombia, pues sería ya para el 5 de diciembre la expectativa del dato de inflación, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, y ya para Europa la versión definitiva de crecimiento del tercer trimestre también la próxima semana hoy. Entonces muy enfocados en lo que sería la elección del próximo director del Banco Central en Colombia y las publicaciones de mercado laboral en los Estados Unidos. Con relación al mapa accionario, estamos observando, digamos, una dinámica a la baja durante los primeros 2 días del mes de diciembre. Con relación a Brasil, aparentemente
esos anuncios que habíamos dado ayer de que Itaú también recibió la visita de organismos judiciales y policiales para recabar información en los procesos de investigación de corrupción, pues eso afectó de manera muy importante la acción de este banco. Recuerden que Itaú está en ese proceso de colocar la marca ya, hacerla más reconocible en Colombia con la adquisición y fusión que se hizo de Corbanca en Chile. También en Brasil, tener en cuenta pues esto que se mencionó con relación a un ministro que salió de la administración de Michel Temer, también con esta investigación en contra del presidente del Senado, muy aliado también con Michel Temer, y el acuerdo que se alcanzó con Odebrecht, una de las compañías pues que está en el medio de esta tormenta de corrupción. Entonces, todo esto pues aparentemente afectó las dos primeras jornadas del mes de diciembre, la primera jornada del mes de diciembre de Brasil, y pues también está mostrando un tono un poco no tan positivo para el día de hoy. Esto en conjunto con algún aparente retroceso ya en el día de hoy del precio del petróleo, por algunas especulaciones razonables acerca de lo que sería la efectividad en la implementación de ese acuerdo de reducción de producción. Más adelante Agustín pues hablará de los nuevos sucesos del mercado petrolero. Si ustedes también observan Europa y Asia, también con dinámicas negativas, recuerden en Italia lo que hemos mencionado de manera insistente acerca del tema político. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, de hecho los índices que más estaban cayendo esta mañana, pues los índices en Europa, se estaba viendo entonces que estaban siendo jalonados por el sector energético, sobre todo las acciones de este grupo estaban perdiendo cerca de 2%, y algo que estaba llamando la atención de los inversionistas esta mañana en Europa tenía que ver con el retroceso que estaba presentando el mercado o las acciones del sector tecnológico. Les recuerdo que este sector, junto con el sector financiero, fueron los dos que más avanzaron después de las elecciones en Estados Unidos. También relevante que después de este retroceso y obviamente después de la publicación de los datos más importantes del día en unos pocos minutos, podríamos entonces ver por primera vez un retroceso semanal en las acciones del Standard & Poor's, que como pueden ver en la gráfica siguiente, no han logrado superar la barrera de los 2.200 puntos. También es muy importante destacar que los inversionistas van a estar muy cautelosos este fin de semana. Ustedes saben, vienen el referendo en Italia y las elecciones en Austria, y estos dos eventos pues van a generar y van a continuar generando que los inversionistas prefieran mantenerse cautelosos con un nivel muy bajo de posiciones. Tradicionalmente, cuando se ha publicado este dato de cambio de nóminas no agrícolas, en las últimas 3 oportunidades, les recuerdo que el mercado presenta una expectativa de variación cercana a los 180.000. Esta expectativa ha sido la misma que han mantenido los inversionistas desde el mes de septiembre, pero lo que llama la atención realmente es que el dato real se ha ubicado cercano a los 150, 160.000 puestos de trabajo. Y entonces aquí lo que podría ocurrir es como ya ocurrió en las 3 últimas oportunidades, un incremento en el precio de las acciones moderado de alrededor de un 0.30%. Si este dato viene a presentarse bien, entonces lo que veríamos es una leve reversión de esos primeros números rojos que estamos viendo en los futuros de Estados Unidos. Igual muy atentos, pues ya en pocos minutos se va a conocer el dato y les daremos más detalle muy seguramente en este comité. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos cómo este continuó con uno de los avances que había presentado en la jornada anterior, con una variación positiva de 0,88%. El índice cerró en los 1.297 puntos, lo cual lo está acercando una vez más al nivel de los 1.300 puntos, que sabemos que es uno de los niveles importantes de congestión para el índice. Vemos que si continúa con esta tendencia podría intentar romper este nivel, dado el comportamiento positivo de casi todas las acciones que lo componen. Recordamos a su vez cómo el índice en lo corrido del año ha tenido una variación positiva consolidada de los 12,45%. Por lo mismo esperamos que para finales del año continúe con esta tendencia y probablemente cierre en los 1.300 puntos.
La acción con el desempeño más favorable fue ETB, con una variación positiva de 6,96%. Este avance bastante importante fue fundamentado por una de las noticias que será posteriormente discutida por Ricardo, y vemos cómo esto generó que rompiese una de las resistencias importantes de la acción sobre los 585 pesos, y vemos cómo el cambio de tendencia será inminente en las próximas jornadas de consolidarse por encima de este nivel, y el próximo nivel objetivo serán los 618 pesos. Y la acción con el retroceso más importante fue Almacenes Éxito, con una variación negativa de 0,14%. A pesar de que fue un retroceso bastante leve, vemos como este solamente es una ligera recuperación dentro del nivel de los 14.500, que son los niveles de congestión importantes, y este sencillamente fue un rebote de este nivel. Por lo tanto, no esperamos que haya ningún cambio de movimiento en la tendencia de este emisor. Ricardo. Buenos días para todos. Como lo comentaba Natalia, entonces el día de ayer ETB fue la acción que más subió. Esto pues se da teniendo en cuenta que el distrito de Bogotá ha contratado como banca de inversión a JP Morgan para lo que es la venta de la compañía ETB. Nosotros habíamos comentado en repetidas ocasiones que ETB, era muy posible que la venta de ETB se dé, o es muy posible que la venta de ETB se dé durante el primer semestre del 2017, y pues digamos que ya el hecho de que el distrito haya contratado una banca de inversión para valorar este negocio, pues nos da señales de que sí es muy probable que el primer semestre de 2017 se haga la venta de la compañía. En cuanto a otros dos anuncios corporativos, tenemos por parte de Cementos Argos que la Junta Directiva de la compañía ha autorizado a la administración en la toma de diferentes créditos durante el siguiente año, y también el establecimiento de garantías para estos mismos créditos o en caso de ser necesario. Bastante, pues digamos, específico ese plan. Aquí ustedes lo pueden leer, son 5 puntos. Aquí simplemente mencionar que esto no es más que, digamos, una flexibilización, y que esos son cupos que puede llegar a utilizar Cementos Argos dependiendo de si son necesarios o no. En cuanto a otro anuncio por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, ya de manera oficial la Bolsa informa que el día 30 de diciembre no prestará ninguno de sus servicios, según el boletín 306 del día de ayer. Y ya para terminar, los fundamentales de renta variable, tenemos que hacer una aclaración sobre lo que comentábamos el día de ayer para la OPA de Preferencial Carvajal Empaques. Aquí hay que mencionar que el principal accionista de acciones preferenciales es Inver Santa Mónica, y aunque no pertenece al Grupo Empresarial Carvajal, es probable que no vaya a la OPA. La razón, esta compañía pues es digamos, propiedad de lo que es la familia Carvajal, y entonces varios agentes de mercado estaban comentando que es muy probable de que esta entidad o esta persona jurídica no asista a la OPA, y pues eso entonces puede llegar a cambiar de manera de pronto algo significativa lo que fue el análisis que realizamos el día de ayer. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos que restarle a las personas que se pueden presentar a la OPA las acciones de Inver Santa Mónica, y eso pues entonces nos da un diferencial de precios. Lo que le presentábamos el día de ayer es que si Santa Mónica se presenta, lo cual igual es probable, o sea, esto aquí se vuelve si un inversionista participa o no, un tema como de pronto de adivinanza, y entonces planteamos los dos escenarios. Si Santa Mónica se presenta, el escenario base entonces sería vender alrededor de los 4.700, 4.750, y si no, alrededor de los 5.000 pesos. Aquí ustedes ya encuentran entonces el análisis y después podrán verlo. Aquí un momento los dejo con Daniel otra vez para dar lectura a lo que son los datos de empleo de Estados Unidos. Gracias, Ricardo. Acaban de ser publicados en Estados Unidos las cifras de generación de empleo. Esas cifras vamos a aprovechar aquí el Bloomberg que tenemos para mostrárselas a ustedes. Como pueden ver, la cifra de generación fue muy positiva para el mes de noviembre, cumpliendo casi que con las expectativas de mercado muy altas. Sin embargo, el dato anterior fue levemente revisado a la baja. Desde el punto de vista
de la tasa de desempleo tenemos un impacto gigantesco, un descenso del 4.9 al 4.6. Esto probablemente esté de la mano del buen dato de generación de empleo y también de esta cifra que ustedes se han acostumbrado a estar escuchando últimamente, que es la tasa de participación laboral, es decir, la cantidad de personas que efectivamente están buscando empleo, y se cayó de manera importante en el último mes de 62.8 a 62.7. Estos dos eventos entonces hacen que esa tasa de desempleo esté incluso cerca de unos 20 o 30 básicos por debajo de lo que son los objetivos de largo plazo de la Reserva Federal. Es decir, que aparentemente desde el punto de vista del mercado laboral, como se ha mencionado insistentemente, los objetivos de la Reserva Federal ya están alcanzados. Pero hay un dato un poco contradictorio y tiene que ver con la remuneración salarial. Recuerden que históricamente la remuneración salarial se reactiva de manera importante durante los periodos de mejora de la economía, para que tengan ustedes una referencia histórica sobre cómo son esos procesos de recuperación. Pues en momentos en que la economía ha estado en dificultades, esa remuneración puede estar avanzando en cerca de un 3-4%, y actualmente pues se está acercando a niveles del 3%, pero ha desacelerado relativamente, y probablemente el mercado está un poco enfocado en este dato en el corto plazo, con unas tasas de tesoros relativamente estables, pero en términos generales creemos que las cifras le va a dar garantía a la Reserva Federal para que realice ese incremento de tasa en el mes de diciembre. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, interesante observar la pérdida que está teniendo el dólar frente a las principales divisas después de la publicación del dato de empleo. Fíjense ustedes cómo esta mañana pues nos encontrábamos en un vaivén ahí entre pérdidas y ganancias, donde básicamente se estaban resaltando dos movimientos importantes: la continuidad de ganancia de la libra esterlina frente a las principales divisas, y les recuerdo pues ese mejor panorama que tienen los inversionistas de lo que podría ocurrir frente a las diferentes medidas que tome Inglaterra para continuar con sus negocios con la Unión Europea. Fíjense ustedes cómo el euro está respetando esa zona soporte de 1.06 y lo vemos ya avanzando, tornándose prácticamente a positivo frente al dólar. Les recuerdo, ahí estamos viendo el 0.03, ya casi estamos en números positivos. De hecho, ya estamos cambiando a números positivos en este momento. Y entonces lo que estamos viendo acá es un movimiento donde los inversionistas están tomando algo de utilidades nuevamente de esas posiciones fuertes que han venido tomando en dólar desde mediados de junio, cuando el índice de XY estaba por debajo de los 98 puntos, y entonces acá estamos viendo cómo se recuperaba o respeta mejor la resistencia de los 102 puntos. También importante destacar que las monedas emergentes pues estaban perdiendo valor esta mañana. Fíjense ustedes, después de esa fuerte valorización que vimos, sobre todo en el peso colombiano, y ese gap que se presentó en la zona de los 3.150, obviamente motivado por un fuerte flujo de inversionistas extranjeros. Les recuerdo que el día anterior en Colombia se habían negociado casi los 2.000 millones de pesos, 2.000 millones, perdón, de dólares, una cifra totalmente récord, y está directamente ligada con las inversiones que estaban entrando en el mercado de deuda pública. De eso les hablará un poco más adelante Philip, pero lo claro es que esas inversiones son puntuales y que los inversionistas locales pues están más ligados al vaivén de lo que ocurra, no solo con las expectativas en Estados Unidos, sino también con lo que ocurra con la reforma tributaria. Por esa razón, entonces, el tipo de cambio pues debería respetar esa zona soporte de los 3.050, 3.000, esa zona de 3.000 pesos. Estructuralmente es una zona bien importante de compra por debajo de 3.000. Seguimos pensando que, aunque mantenemos esa visión neutral de corto plazo, en el más largo plazo nuestra visión es un poco desfavorable al peso colombiano. Esperamos que a fin de año vaya a buscar ese cierre de gap y se ubique sobre esa zona de 3.200 que estamos señalando ahí en la gráfica. Y también bien importante observar que ese flujo puntual pues la próxima semana muy seguramente podría corregirse. Lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, pues bien, esta gráfica sí es bien interesante. Fíjense ustedes cómo en octubre, desde comienzos de octubre y hasta mediados de octubre,
mercado del crudo visitó ese máximo y esa zona de Fibonacci de resistencia de 51.93 para el WTI, 51.93, 52 dólares el barril, y realmente esa es la razón por la cual los operadores, y les recuerdo que habíamos hablado mucho de los especuladores que estaban aumentando sus posiciones apostándole a ese acuerdo de la FED, estaban ya tomando utilidades respetando esa resistencia técnica en la mañana de hoy, y obviamente también alivianando sus posiciones por esa cantidad de noticias que vienen el fin de semana y la próxima semana la reunión del Banco Central Europeo. Entonces aquí lo que estamos viendo es un rebote técnico y les recuerdo que esperamos que el crudo se estabilice en el mediano plazo entre la zona de los 50 a 55 dólares el barril. Algunos operadores estaban apostándole a los 55 60 dólares el barril para el 2017. Pero eso definitivamente va a ir muy de la mano de lo que ocurra con la Reserva Federal. Daniel. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, hoy están aparentemente tomando un respiro luego de esas presiones que se registraron durante el día de ayer de la mano de las declaraciones del nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos. Recuerden lo que mencionábamos de que va a implementar el recorte fiscal más importante desde la era Reagan. Sin embargo, recordamos con la gráfica que tenemos en el costado derecho que esa dinámica que ha venido presentando las tasas de los tesoros estarían probablemente llegando a un nivel de agotamiento. Hoy, el día de ayer cuando tomamos esta gráfica teníamos niveles cercanos al 2.43, que digo, esto es de hoy a las 6:50 de la mañana, 2.43, y en este momento, a pesar de esos datos de mercado laboral, se han mantenido cerca de esos niveles, mostrando cierta dificultad para mantener esa tendencia alcista. Entonces, interesante ver aquí también estos indicadores, un RSI que se acerca hacia los 60 puntos. Recuerden que desde el punto de vista técnico esto puede ser simplemente como un signo de alerta de que el mercado también estaría llegando a un nivel un poco límite de corto plazo, y entonces con base en eso estamos esperando, como hemos mencionado ya por varios comités, algo de estabilidad en primera instancia y probablemente algo de corrección posteriormente a esta dinámica alcista de corto plazo. Entonces, interesante aquí también que el RSI desde 1980, cuando se ubica en esos niveles superiores a los 60, pues se ha identificado correcciones en el mercado de bonos de largo plazo en los Estados Unidos. Esto también fue expuesto el día de ayer en Bloomberg. Gracias pues al servicio que le estamos presentando de información también a esta compañía, o por lo menos esos análisis que compartimos a través de Bloomberg también fue presentado el día de ayer en el canal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema renta fija vemos cómo los TES aquí en Colombia ayer terminaron al high del día, al 7.23, 7.25, tuvieron un movimiento de 14 puntos básicos importante en el día. Sigue la debilidad, es lograr conformar una tendencia a la baja cercana al 7.067. Por eso seguimos recomendando posiciones cortas entre el 7.12 y 7.07 y tomar utilidades en la zona comprendida del 7.33, 7.45. Como bien lo decía Daniel, aunque vemos de pronto una posible relajación en las tasas de negociación del Tesoro, sí vemos que en Colombia ha sido sobredimensionada la compra frente a lo que ha pasado en Brasil, en México y en sus pares latinoamericanos, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión neutral, pero con un sesgo negativo debido a que vienen varios momentos de incertidumbre, como por ejemplo este fin de semana, la reunión de la Reserva Federal y qué tipo de reforma tributaria va a salir del Congreso en el próximo mes, en este mes. Por eso mantenemos la cautela, zona cercana 7.12, 7.07, zona de corto, y cerrar esos cortos en la zona comprendida entre el 7.33 7.45. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.